Estimados, Dios les bendiga poderosamente. Espero que se encuentren bien, aferrados y tomados fuerte y firmemente de la mano de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso pasaje de la Escritura que lo encuentro en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16. Los versículos 30 y 31 dicen de la siguiente manera: Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios añada bendición a su maravillosa palabra. Bien, cuando leo este pasaje debo hacer mención que quien está refiriendo esta palabra al apóstol Pablo y a su compañero Silas es el carcelero de Filipos. ¿Qué ha sucedido hasta este momento? Pablo y Silas han sido azotados, han sido castigados, fueron encarcelados, y aún estando encarcelados ellos nunca perdieron la moral, tuvieron una actitud correcta y jamás renegaron de su condición. Y dice que siendo como la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, honraban el nombre de Dios. Y esa adoración, esa actitud correcta conmovió el corazón de Dios. El lugar donde estaban tembló, esa cárcel tembló, se abrieron las puertas, se rompieron los cerrojos y el carcelero asustado entró precipitado a ese recinto y se iba a quitar la vida. Sin embargo, Pablo grita fuerte desde dentro: no te quites la vida, todos estamos aquí. El hombre estaba asustado. Sin lugar a dudas, a él lo habrían enjuiciado si alguno de los presos se hubiese fugado. Sin embargo, lo que le conmovió a él fue la actitud de Pablo y de Silas, que aunque habían sido azotados, habían sido lastimados, aún así no perdieron su fe y su actitud era una actitud de adoración al Señor. Este hombre les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A qué voy con este pensamiento? Cuando notamos esto, tenemos que entender que es una de las grandes promesas que el Señor nos hace a nosotros. Dios, de acuerdo a la palabra, no quiere que la gente se pierda. Lo que Dios anhela es que todos procedamos al arrepentimiento. Ese hombre está conmovido en su corazón. El carcelero está de una u otra manera en medio de un shock. Todo lo que ha visto, lo que escuchó fue a unos hombres que habían sido lastimados, habían sido golpeados, estaban sufriendo, tenían dolores fuertes en su cuerpo por los varazos que habían recibido. Sin embargo, adoraban, bendecían y enaltecían el nombre del Señor. Y saben, la conducta de este hombre es lo que mueve la conducta de Pablo y de Silas, lo que mueve a este hombre a decirles: ¿qué debo hacer para ser salvo? En primera instancia, cuando adoramos y honramos y bendecimos el nombre de Dios, lo sobrenatural de Dios está a nuestra disposición. Fue Dios el que permitió que la cárcel temblara. Fue Dios el que hizo que las puertas de los calabozos se abrieran. Fue Dios el que hizo que los cerrojos se rompieran. Así que no hay nada imposible cuando nosotros nos atrevemos a creer y a adorar en el Señor. Así que si tú crees en Dios, tienes que tener fe. Dios te va a ayudar a salir adelante. Y aún si en algún momento Dios no hiciera lo que tú quieres, aún así sigue creyendo, porque Dios hace lo que tú necesitas, no el capricho de lo que tú deseas. Y en segundo lugar, este hombre pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo. Mira qué importante es esto. En los tiempos que estamos viviendo, muchas personas depositan su fe en cosas creadas o en otras personas o en algunas circunstancias. Sin embargo, lo que le dice aquí Pablo al carcelero es: cree en el Señor Jesucristo. Nuestra fe necesita estar fundada en Jesús. El autor de los Hebreos dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo Nuevo Testamento resalta la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la misma Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, y este es Jesucristo. No se trata de confiar en otra persona, no se trata de confiar en alguna circunstancia, en alguna situación, en algo creado. Se trata de creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué en Él? Porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario. Él fue quien entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Entonces, en Él es que nosotros necesitamos creer. Y hay una consecuencia muy interesante. ¿Saben?
que si nosotros creemos en Dios, si nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, si nosotros declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, nosotros seremos salvos como consecuencia de ese testimonio, de haber creído, de haber entregado nuestra vida a Jesús, de haberle dejado reinar y gobernar nuestra vida. Asimismo, la promesa en el testimonio que demos se va a cumplir en nuestra descendencia. Nuestros hijos, nuestra familia extendida va a estar bajo la promesa de la redención, bajo la promesa de la salvación. ¿A qué te motivo hoy? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer? Definitivamente es entregarle el corazón, dejarlo gobernar, dejarlo reinar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La mejor manera de manifestar que tú amas a tu familia es rindiéndole tu corazón a Dios y que como consecuencia la promesa de la bendición de Dios descienda sobre todo tu hogar. Te bendigo con esta palabra, te motivo a creer en Jesús, a dejarlo reinar en tu corazón y te animo a seguir adelante tomado firmemente de la mano del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Un fuerte abrazo en Cristo.